Muy buenos días, tardes, noche, en el momento en que estén viendo esta grabación. Mi nombre es Daniela Hernández y seré su facilitadora en este módulo número 3 del Plan de Formación Comunas en Red Digital. Hoy vamos a ver la clase llamada La información como brújula del poder popular. El propósito de esta clase es comprender cómo la información de calidad es la base para tomar decisiones efectivas y crear planes exitosos a nivel comunal. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué tan seguros estamos de tomar decisiones efectivas para nuestra comunidad sin tener todos los datos? Aquí es importante saber algo básico. ¿Qué es el dato y qué es la información? Son dos cosas distintas. Todo parte del dato. El dato es una unidad de información básica, cruda y sin contexto. Un ejemplo, 500 personas. 500 personas es un dato. Por sí mismo no dice ningún tipo de información. Ahora, ¿cómo hacemos que este dato se convierta en información? ¿Qué es la información? La información es la interpretación de los datos que le da significado y utilidad. Por ejemplo, si tomamos estas 500 personas y le añadimos el contexto de que son 500 niños de la comunidad que no tienen acceso a una biblioteca, ese dato se convierte ahora en información relevante que nos puede ayudar a crear un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que lleva al dato a ser información? El contexto. Por eso ustedes ven un puente allí y ese puente se llama contexto. Los datos por sí solos, los números o algún dato cualitativo son simplemente información fría, así lo podemos llamar. Cuando lo queremos convertir en una información como tal, tengo que utilizar un contexto. Ahora, hay algo sumamente importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, sobre todo porque estamos en un contexto de comunidad, ¿ok? Que hay una información que es de calidad y una información que no es de calidad. ¿Cuál es la información que no es de calidad? Lo que llamamos rumores, ¿ok? En un lenguaje básico. Entonces, ¿cómo yo diferencio cuando una información es de calidad y cuando es un rumor? Por ejemplo, un rumor es una información no verificable, subjetiva e incompleta que puede llevar a toma de decisiones erradas. Un ejemplo, alguien que diga, creo que la mitad de la comunidad tiene agua potable. Ese creo es una idea, es una creencia, es una percepción de una persona. Eso es un rumor, eso no tiene base, no lo puedo verificar, dónde lo valido, cómo lo valido. Eso es un rumor. Yo no puedo dejarme llevar por una información así para tomar una decisión, porque una persona me dijo que ella cree que la mitad de la población tiene agua potable. Ahora, ¿qué es una información de calidad? Una información de calidad es aquella que yo puedo verificar, que es una información objetiva y además es una información que viene de una fuente confiable. Proviene de fuentes seguras y de métodos rigurosos que yo puedo, valga la redundancia, validar. Un ejemplo, un censo poblacional, un censo comunal, que es un registro a su vez, donde está esa cantidad de casas que poseen agua potable. Si yo realicé ese censo, si yo visité casa por casa, familia por familia, y yo levanté la información de si tenían agua potable o no, yo procesando ese dato, sí puedo entonces decir si la mitad de la población tiene agua potable o no tiene agua potable. Eso es un dato verificable. Yo puedo ir al censo y verificar, ¿ok? Y puedo ir a la casa y verificar también. Tengo medidas de verificación del dato. Esa es una información o un dato de calidad. Ahora, hay otro elemento importante que nosotros debemos conocer en este ámbito de lo que es la información, el dato y todo esto, que son las variables. Las variables son las que nos van a decir qué es lo que yo necesito medir. Una variable es una característica o cualidad que puede medirse, que puede cambiar o variar. Un ejemplo, o varios ejemplos, la edad, el nivel de educación y el acceso a servicios públicos. Estas son variables, ¿ok? Que pueden medirse. Yo puedo medir la edad, yo puedo medir el nivel de educación, puedo medir el acceso a servicios públicos.
esta variable puede cambiar. Si yo mido ahorita en mi comunidad, ahorita en el año 2025, la edad de todos los niños en mi comunidad, y luego dentro de 5 años, en el 2030, yo vuelvo a medir la edad de esas mismas personas que ya no serán niños, tal vez, entonces yo puedo ver que esa variable cambia, ¿ok? Y eso es lo que me va a permitir también tomar decisiones que lo vamos a ver más adelante. El nivel de educación también cambia. Yo mido ahorita el nivel de educación de los niños que a lo mejor están empezando en primer grado y si lo mido después de 5 años, esos mismos niños van a estar en quinto grado. Entonces, la variable cambia. ¿Qué tipos de variables yo puedo manejar en mi comunidad? Variables demográficas. Son, por ejemplo, cantidad de habitantes, distribución por edad y género, nivel de escolaridad. Esas son variables demográficas. También puedo tener variables económicas, como la cantidad de UPF existentes, proyectos económicos existentes, cuáles son los rubros que manejo. Variables de infraestructura y servicios, acceso a agua potable, a electricidad, a internet, al estado de las vías, disponibilidad de centros de salud. Y variables sociales, cantidad de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Estas variables sociales generalmente se enfocan en lo que es la población vulnerable. Estas son variables que yo puedo medir en mi comunidad. Ahora, estas variables, ustedes ya vieron una clase anterior, en el módulo anterior, sobre las hojas de cálculo. Estas variables yo las puedo organizar en una hoja de cálculo para poder hacer el levantamiento de las mismas. Como ven aquí en el ejemplo, tengo las variables demográficas y tengo con lo que hablamos. Número de familias, número de habitantes, género, edad, nivel de escolaridad. Variables económicas, número de UPF, número de proyectos económicos, rubros. Variables de infraestructura y servicios, familias con acceso a agua potable, estado de las vías, número de centros de salud. Y variables sociales, número de jóvenes, número de personas con discapacidad, número de ancianos, número de mujeres embarazadas. De esta manera, yo en una hoja de cálculo puedo organizar mis variables y saber de qué tipo son cada una, ¿ok? Ahora, información oportuna. Esto es sumamente importante. La información para la toma de decisiones debe ser oportuna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la información tiene un periodo de vida útil. La información que yo recoja ahorita en el 2025 seguramente no me va a servir para un proyecto del 2030. La información debe ser oportuna dependiendo del estudio que yo esté haciendo. Depende del estudio que yo esté haciendo, el proyecto que esté desarrollando, yo debo de actualizar mi información en una cantidad de tiempo factible. Mínimo 6 meses. Cada 6 meses yo debería de actualizar la información. Un ejemplo, si un censo se hizo hace 10 años, los datos de hoy no son los mismos. La población ha cambiado. Los jóvenes de hace 10 años ya no lo son. Entonces, un plan basado en estos datos puede fracasar. Aquí dice puede fracasar, pero seguramente va a fracasar. ¿Por qué? Porque tal cual como lo dice allí, la información que yo recogí hace 10 años, ahorita no me va a servir. En tema poblacional no me va a servir. Los niños hace 10 años ya no son niños, los jóvenes ya no son jóvenes, la cantidad de población seguramente creció, si había mujeres embarazadas, pues ya no están embarazadas, ya tienen niños. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta y entender que la información para la toma de decisiones, para la creación de sus ACAs, el desarrollo de sus planes, sus proyectos ay, se me fue la palabra, de mapas de los sueños, para todo esto, ustedes necesitan información oportuna. Como les digo, por lo menos cada 6 meses deberían actualizar la información. ¿Qué impacto tiene esta información oportuna? La toma de decisiones basada en información desactualizada puede llevar a la ineficiencia de planes y el desperdicio de recursos. Aquí es muy importante entender esto. Cuando hablamos de desperdicio de recursos, no estamos hablando solo de lo financiero. Estamos hablando del tiempo que se ejecuta para hacer algún proyecto, de la mano de obra que se utiliza, de los materiales donde se invierte y obviamente de lo financiero, también la logística. Todo lo que engloba el desarrollo de un proyecto, de una acción, de un plan,
necesita recursos. Y si yo tomo malas decisiones porque mi data no es oportuna, todos estos recursos los voy a desaprovechar. Entonces, es importante, repito, que mínimo cada 6 meses nosotros hagamos una actualización de la información que tenemos. Ahora, ok, chévere, ya entendí lo que es un dato, cómo lo transformo en información, ya sé que es una variable, que tengo que tener datos de calidad, información oportuna, pero ¿cómo yo recojo ese dato? Y ahí es donde entran los métodos de recolección de datos. Los principales métodos de recolección de datos son tres. El primero es la entrevista. La entrevista es un método que implica una conversación directa y estructurada entre el investigador y una o varias personas. El objetivo es obtener información detallada y profunda sobre sus experiencias, opiniones, creencias y percepciones en relación con un tema específico. La entrevista va más cuando yo quiero recoger datos cualitativos, la opinión de las personas, la percepción de las personas de mi comunidad con respecto a un tema. Un ejemplo, para un proyecto sobre la seguridad de la comunidad, se podría realizar entrevistas a los jefes de calle, a los jueces de paz o a algunos residentes para entender sus preocupaciones, los problemas que han observado y las ideas que tienen para mejorar la situación. A diferencia de un cuestionario, una entrevista permite explorar más a fondo los por qué de cada respuesta. Porque como les digo, una entrevista es como una conversación con esta persona donde esta persona puede ampliar su opinión y su perspectiva y nosotros vamos tomando nota para después sistematizar. ¿Qué pasa con la entrevista? Porque la entrevista no es tan factible de hacer, tiene una metodología un poco más extensa, porque al momento de procesar esa información, pues tenemos que tener personas que sepan sistematizar muy bien, porque tienen que sistematizar todas esas opiniones y perspectivas que nos han dado las personas que han estado en la entrevista. Por eso no es tan factible de utilizar, sino que se utiliza en ciertas ocasiones, ¿ok? Y con un personal que sepa aplicar bien la encuesta y luego que pueda sistematizar. Después tenemos la observación directa. La observación directa consiste, como dice la palabra, observar y registrar de manera sistemática los comportamientos, interacciones y fenómenos que ocurren en un entorno natural sin intervenir en ello. El investigador se convierte en un testigo directo de la realidad comunal para captar los datos que las personas a veces no expresan verbalmente. Un ejemplo, si en mi comuna se está planteando mejorar un parque, se podría hacer una observación directa para ver cómo la gente utiliza actualmente el espacio. La persona se sienta, el investigador se sienta en el parque y observa si las personas se sientan en los bancos o se sientan en la grama, en el césped, si los niños juegan en las áreas designadas, juegan en otros lugares, a qué hora va más afluencia de personas. Entonces, esta observación podía revelar necesidades no evidentes. Fíjense, para un estudio como este, el observador tiene que estar un periodo de tiempo en el espacio. ¿Ok? Por ejemplo, una semana, entonces va unos días en la mañana, en cierto horario, va unos días en la tarde, va unos días tarde-noche, para poder hacer ese tipo de observaciones y verificar. Y poder decir después, bueno, la mayoría de las personas van en los fines de semana y van en horarios de la tarde. La mayoría de las personas se sientan en la grama, se llevan su mantica y se llevan su comidita y se sientan en la grama. Los chamos juegan más en la grama con las pelotas que montarse en los columpios. Entonces, cuando se vaya a definir esta actualización del parque o esta mejora, ya con esta información yo tomo decisiones. Por ejemplo, bueno, yo voy a poner cosas en el césped, tal vez no voy a poner tantos bancos porque las personas se sientan más en el césped, entonces no voy a gastar en colocar miles de bancos, sino que coloco uno que otro específicamente, pero dejo el espacio para que las personas usen más el césped. A lo mejor no hago tantos parques como los que están ahorita, sino que dejo más el espacio abierto para que los niños jueguen con las pelotas. Entonces, todo esto nace de esa observación directa. Lo importante de la aplicación de este método de recolección de datos es entender que va a ser por un periodo de tiempo, que la persona debe hacer esta observación en un periodo de tiempo. Debe ser una persona muy objetiva quien realice
observación porque no es lo que él cree, sino lo que realmente está viendo. Lo que va a responder al cuestionario que está llenando es lo que exactamente está viendo. ¿Ok? Y luego tenemos los cuestionarios. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más porque aquí es que nosotros vamos a hacer nuestra tarea. Aquí es donde nosotros podemos aplicar más continuamente en nuestras comunas o circuitos este tipo de métodos de recolección de datos. El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para recopilar datos de manera uniforme. Permite recopilar información de muchas personas de forma rápida y estandarizada. ¿Cuáles son los pasos claves para hacer un cuestionario? Primero que nada, definir el objetivo del mismo. ¿Qué queremos saber? ¿Qué es lo específico que queremos saber? Por ejemplo, el nivel de acceso a los servicios públicos que tienen nuestras familias en la comunidad. Luego, tenemos que diseñar las preguntas del cuestionario. Aquí me voy a extender un poquito porque es importante que entiendan que existen diferentes tipos de preguntas para un cuestionario. ¿Ok? Lo primero que les voy a decir es que eviten lo más que puedan tener preguntas abiertas en el cuestionario. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Usted qué opina de? ¿Cuál es su percepción sobre? ¿Qué le ha pasado en tal caso? Son preguntas donde yo voy a permitir que la persona desarrolle una idea. ¿Por qué yo tengo que evitar en un cuestionario que la mayor cantidad de preguntas sean de tipo abierto? Porque entonces nos convertimos en una entrevista, donde después para sistematizar esa información y para poder generar una idea única de todas las perspectivas, de todas las opiniones de las personas, es complicado. Por eso el cuestionario va más hacia preguntas cerradas. ¿Qué son preguntas cerradas? Por ejemplo, las preguntas dicotómicas, las que se responden con sí o no. Por ejemplo, ¿tiene acceso a Internet? ¿Sí o no? Es una pregunta dicotómica. Luego están las escalas de Likert. Las escalas de Likert son aquellas que les dicen a uno bueno, regular, malo, excelente, bueno, regular, malo, pésimo, que nos dan esas opciones para nosotros elegir una de ellas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo considera usted que se encuentran las vías en su comunidad? ¿Buenas, regular o mal? Buen estado, regular y mal estado. Entonces yo escojo una opción. Y también están las preguntas de selección múltiple, ¿ok? Que es donde yo puedo responder varias opciones, con varias opciones. Por ejemplo, ¿con cuáles de estos servicios básicos cuentan? Con agua potable, electricidad, aseo, agua servida, transporte público. Yo puedo responder varias de esas opciones. Esos son el tipo de preguntas cerradas. Preferiblemente en los cuestionarios que nosotros realicemos para levantar información en nuestra comunidad, debemos utilizar por lo menos el 80% de preguntas cerradas. Luego está el tema de la aplicación. La aplicación puede ser presencial, es decir, yo voy a ir puerta a puerta a cada familia a aplicarles el cuestionario. O puede ser digital. Aquí podemos utilizar formularios en línea, por lo menos con la aplicación Google Forms, nosotros podemos hacer formularios muy sencillos, eso nos arroja un link, el link se lo pasamos nosotros a las familias de nuestra comunidad, ahorita todo el mundo tiene un celular, podemos pasar el link, la persona se mete en el link, llena el cuestionario y a nosotros nos llega la información y la podemos descargar en una hoja de cálculo para poderla procesar. Y luego está el análisis de los resultados. Los datos recopilados se convierten en información para la toma de decisiones. Entonces, estos son matrices en hojas de cálculo. Como les digo, esta aplicación de Google Forms, ya una vez que nosotros cargamos la información, nos arroja una hoja de cálculo que nosotros podemos procesar e interpretar para que estos datos se conviertan en información. Ahora, si yo aplico el cuestionario puerta a puerta, luego yo en una hoja de cálculo debo de vaciar toda la información que yo recogí de esos cuestionarios para poder procesarlo. Independientemente del método de recolección de datos que yo vaya a utilizar, luego lo voy a tener que vaciar en una hoja de cálculo para poder procesar. Entonces, ya para finalizar esta clase, yo les voy a dejar por aquí unos ejercicios que son los productos que ustedes tienen que generar para poder darle finalidad al módulo. Aquí van a tener, primero que nada, que dividir
el censo poblacional que ya ustedes deben haber creado en el módulo anterior en hojas de cálculo, ustedes van a dividir ese censo poblacional en las variables. ¿En qué variables? Las que hablamos anteriormente, variables demográficas, económicas, de infraestructura y servicios y sociales. Guíense por el ejemplo que está aquí en la presentación para que ustedes puedan organizar en su hoja de cálculo todas las variables que ustedes hayan colocado en su censo poblacional. Y el ejercicio número 2 va a ser realizar un cuestionario en la aplicación de Google Forms con un máximo de 4 preguntas, según la explicación de la herramienta, y lo deben de llenar 20 personas. Ustedes van a tomar el ejemplo que está aquí en la clase. Ustedes van a tomar esas 3 preguntitas y además de eso le van a agregar una pregunta abierta. Vamos a dejar una pregunta abierta para que ustedes vean cómo es el tema del llenado de esas preguntas. Luego que ustedes creen ese cuestionario, ustedes lo tienen que pasar a 20 personas para que lo llenen. Ustedes le mandan el link a 20 personas para que estas personas llenen el cuestionario. ¿Por qué? Porque con la base de datos que nos va a dar esa encuesta, nosotros vamos a realizar ejercicios. Entonces, es importante que ustedes en esta misma semana en el que están viendo la clase generen estos ejercicios ayudados y apoyados por su facilitador en cada uno de los espacios donde estén viendo la clase y realizando los ejercicios para que los puedan cargar en el sistema y entonces en la próxima clase podamos generar otros productos en base a esta información. Muy agradecida por su atención y espero que les vaya excelente en este módulo. este video te voy a explicar cómo utilizar la aplicación de Google Forms para hacer los cuestionarios. Aquí en la pantalla vas a ver que estamos en la parte inicial de Google. Me voy a la parte superior derecha, donde está un cuadrito de punticos, le doy allí y bajo hasta donde dice formularios. Le doy clic allí. Y aquí me va a aparecer la aplicación de Google Forms, donde yo voy a realizar mi cuestionario. Yo le digo formulario en blanco. Y aquí me aparece un formulario para que yo comience a hacer mi cuestionario. Aquí donde dice formulario sin título, yo le doy clic y le puedo poner un título. El título debería estar relacionado con el objetivo de mi cuestionario. Vamos a colocarle información. Ok, vamos a borrar aquí. Información. Ay, no lo digo completo, perdón. Bueno, vamos a terminar aquí. Información sobre los servicios públicos. Borro esto. Borramos aquí. Ok, información sobre los servicios públicos. Aquí abajo dice descripción del formulario. Aquí puedo colocar cualquier cosa o no puedo colocar nada. Le puedo poner este cuestionario. Recogerá la información de 20 familias sobre los servicios básicos con los que cuentan. ¿Ok? Listo. Entonces empiezo a hacer mi cuestionario. Aquí empiezo con la primera pregunta. Por ejemplo, coloco ¿con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta? Y entonces aquí, fíjense, aquí del lado derecho yo tengo un listado de opciones para las preguntas. Acuérdense que en la clase hablamos de que los cuestionarios deben de tener un 80% de preguntas cerradas y un 20% de preguntas abiertas. Si puedo tener el 100% de preguntas cerradas, excelente.
En este caso, para esta pregunta de cuáles son los siguientes servicios públicos con los que cuenta, vamos a utilizar varias opciones. Fíjense que aquí dice varias opciones. Y dice casillas. Ambas me sirven para el tema de las opciones. Ahora, si yo quiero que la persona que responda pueda marcar más de una opción, yo voy a colocar casillas. ¿Ok? Entonces, aquí en la opción 1 coloco agua potable, le doy enter, coloco internet, enter, transporte público, aseo urbano, y puedo colocar todas las que yo decida aquí. ¿Ok? Fíjense que aquí abajo, en la parte inferior del cuadrito, me dice si yo quiero duplicar esta pregunta, si la quiero eliminar y si quiero que sea obligatoria. Aquí es importante colocar que sí sea obligatoria para que las personas no puedan pasar a la siguiente pregunta si no responden esta. Y yo pueda tener el cuestionario lleno por completo. ¿Ok? Ahora, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo hago para hacer la segunda pregunta? Me voy aquí a este menú que tengo del lado derecho y le digo más. Y aquí él me da otro recuadro para que yo pueda colocar otra pregunta. Voy a preguntar, ¿cuenta usted con internet en su hogar? Y aquí yo la voy a hacer como una pregunta dicotómica. Me voy a las opciones, ¿ok? Y le digo, le dejo varias opciones. Y le pongo aquí sí, no. Él va a responder sí o no. Una de las dos. ¿Ok? Le pongo igual que sea obligatorio. Voy a la tercera pregunta. Le doy aquí este botoncito de añadir y me abre otro recuadro. ¿Qué opina usted sobre el estado de la vialidad de su comunidad o de las vías en su comunidad o en su comuna, en su circuito? Aquí le voy a poner la opción de varias opciones, lo dejo como varias opciones y le pongo excelente, bueno, regular, malo, eh, la puedo dejar hasta aquí. ¿Ok? Voy a ponerle una más para que sea. Ok. Le ponemos esas opciones. Aquí la persona nos va a dar una sola opción. Si le parece que están bien, están mal, cuál es el estado, excelente, bueno, malo, regular, terrible. Lo dejamos hasta ahí. Y una última pregunta, que yo lo puedo añadir aquí, es la que hablamos de que sea una pregunta abierta, lo que hablamos en la clase. Entonces, le coloco, ¿qué opina usted sobre el alumbrado público en su comunidad? Y lo voy a dejar, me voy a la parte de opciones y lo dejo como una pregunta abierta. Fíjense que aquí lo puedo poner como un párrafo, o sea, que pueden escribir una cantidad de información o lo puedo poner como una pregunta corta que sea algo más sencillo. Aquí lo vamos a dejar como párrafo para que la persona pueda escribir su opinión. Y le pongo igual obligatorio, aquí arriba también le pongo obligatorio y este es mi cuestionario. ¿Sí? Fíjense que es sencillo, ¿ok? Fácil de usar. Y yo le doy, luego que lo termine, me voy aquí arriba al menú y le digo publicar. Cuando yo le digo publicar, me pregunta, ¿encuestados cualquier persona con el enlace? Sí, cualquier persona con el enlace, porque yo voy a pasar el enlace a 20 personas y cualquiera de esas que tengan el enlace lo pueden llenar. Entonces le digo publicar. ¿Ok?
Una vez que ustedes pasen el enlace y se llene un cuestionario, aquí en la parte de arriba, donde dice respuestas, van a ir apareciendo el número de cuestionarios que ustedes, fíjense que ahorita no hay nada, dice 0 respuestas. Cuando las personas empiecen a llenar el cuestionario, aquí les va a aparecer 1, 2, 3, las personas que lo han llenado, ¿ok? Y aquí donde dice vincular con hojas de cálculo es donde yo, después de que las personas llenen mi cuestionario, voy a irme a esta hoja de cálculo y él me va a dar, valga la redundancia, una hoja de cálculo con toda la información que se llenó en los cuestionarios. Les voy a dar un ejemplo de un cuestionario que ya tengo aquí para que ustedes vean cómo se ve. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Para que ustedes vean cómo se ve. Ay, ok, fíjense, este es un cuestionario, fíjense, chiquitico, eran 3 preguntas nada más. Y lo llenaron 476 personas. Aquí arriba, fíjense que me dice, si yo me voy allá a respuestas, esto aparte de darme la opción de la hoja de cálculo, me va a dar unos gráficos de la información que se cargó en el sistema. Por ejemplo, si se habían realizado las asambleas, entonces un sí con un 56.7%, 270 personas, y el no, 208 personas, 43,7%. Fíjense que aquí me da una información bien detallada. Aquí abajo la otra respuesta, y fíjense cómo me da la respuesta de una pregunta abierta, donde la gente hizo comentarios. Aquí me da la respuesta. Ahora, ¿cómo yo descargo esto en la hoja Excel? Me voy para acá, en la hoja de cálculo, perdón. En la hoja de cálculo, me voy para acá, le doy clic, fíjense que aquí ella me descarga toda la base de datos. ¿Okay? Aquí están los 476, si no me equivoco, los 476 porque dice 77, pero por el título que lo cuenta. Y aquí tengo toda la información. Ahora, ¿cómo esto lo traslado a una hoja de cálculos, por lo menos de Excel? Le doy aquí arriba donde dice archivo, donde dice descargar. Fíjense que aquí me dice que lo puedo descargar en Microsoft Excel. Le doy allí y ya está descargando la base de datos. Lista. Ok, ustedes la buscan en sus computadoras y fíjense que aquí me la descargó. Ya aquí me la descargó en una hoja de cálculo que, según lo que ustedes aprendieron en el módulo anterior, con todo el tema de las hojas de cálculo, pueden aquí filtrar, pueden hacer sus tablas dinámicas y aquí van a tener toda la información de los 476K. Entonces, así se utiliza un Google Forms. Espero que les sirva la información para que ustedes puedan generar sus productos. Gracias por su atención.